agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta, sobre todo porque el trabajo cultural y literario al que yo me dedicaba, lo he dejado un poquito de lado por dedicarme más al periodismo. Tenemos el portal Libertad Bajo Palabra, que es al que me dedico al 100%, aparte de otras actividades que no he dejado, como lo es el fomento a la lectura. Me da mucho gusto que me preguntes, Juan, sobre mi niñez, porque mi niñez transcurrió también aquí. Tú eres más joven que yo, mucho más joven que yo. Sí, yo me acuerdo. Pero aquí hubo un zoológico, aquí en los Tecajates, yo no digas hace muchos años, por favor, pero hubo un zoológico aquí y aquí nos traía mi mamá los domingos al zoológico, traíamos las tortas, traíamos los refrescos y nos la pasábamos bomba aquí en los Tecajetes. Entonces yo puedo decir que la mía fue una niñez feliz por la inconsciencia de que aparte de ser niño, tenía yo que ser trabajador, porque mi mamá era una mujer muy trabajadora y como consecuencia de ello nos fue infundiendo a nosotros pues no el gusto por el trabajo, porque la verdad, ¿a quién le gusta trabajar? Pero desde chicos nos fue infundiendo, digamos, el valor del trabajo, trabajar con ella. Ella era vendedora ambulante y a nosotros nos puso también a trabajar en eso. Sí, fíjate que yo desde chico siempre andábamos con la mamá más que con el papá, siempre fuimos edípicos, siempre buscábamos el seno de la madre. Eso nos forma y eso nos hace lo que somos ahora, ¿no? Pero sí yo recuerdo que desde muy chicos ayudábamos a mi mamá en el trabajo. Después estuvimos trabajando con un tío en una temporada. Y aquí viene el tema de cómo inicio yo en la literatura, en la lectura. Ya me gustaba la lectura desde niño. Yo leía mucho mi libro de lecturas que nos entregaban en la primaria. Era mi libro favorito. Yo me aprendía de memoria los poemas del Peralito, del Sapito Glo Glo, los poemas, y me sabía yo las historias, los cuentos que venían ahí. Una que me fascinaba mucho era la de la historia de los dos que soñaron. Esa me gustaba mucho, que es un cuento árabe. Las narraciones, yo no sabía que era cuento, no sabía que era novela, no sabía que era teatro, yo solamente sabía que había historias en los libros. Y empecé, fue fascinante. No sé quién ha empezado a leer con Edgar Allan Poe, pero debe tener recuerdos fascinantes, pesadillas incluso, historias, digamos, como bien las califica Baudelaire, extraordinarias, sobre situaciones que uno de chico no se imagina. Claro. El descenso al Maelstrom, la caída de la casa Usher, el gato negro, los asesinatos de la Rue Morgue, todo eso me fue llenando de mucha imaginación, y me empezaron a dar ganas de escribir. Yo estudié letras ya grande, ya a los 30 y tantos años. Pero bueno, ya tenías tú el antecedente y un nivel, pues que muchos, aunque estuvieran en la carrera, no lo tenían. Ya tenías esa facilidad. Porque desde niño empecé a leer estas historias. Cuando yo empiezo a leer estas historias, yo tendría 12, 14 años. Yo debo de haber leído en mi vida, desde los 15 hasta los 25 años, el 75% de todas mis lecturas. Después disminuyó un poco y ya fue cuando entré a la universidad después de los 30, porque el fomento a la lectura tiene que partir de un valor, que es la generosidad. Juan, tú ves una película, te gusta la película y no te la quedas, la andas contando, claro, la andas recomendando. Oye, ¿ya viste la última de Jack Nicholson? Y entonces la empiezas a platicar. De ahí parte el fomento a la lectura, de la generosidad. Si a ti algo te gusta, lo quieres compartir. Si algo le encuentras un valor, también lo quieres compartir. Solo la gente que no es generosa no fomenta la lectura. Por eso es un error los programas de fomento a la lectura de gobierno federal, que los quieren imponer como una ley. Les llenan de libros las bibliotecas a los muchachos, pero a los maestros no les enseñan a favorecer con generosidad el fomento a la lectura. Yo todo lo que he compartido es porque a mí me ha gustado. Lo que a mí no me gusta, vayan, es como un restaurante al que vas
que no te gusta la comida, ni lo recomiendas, ¿o? Y bueno, también hay que educar a los niños con lecturas sencillas, no con libros que, que nada más de verlos dices, no, pues no, Fíjate no de que eso, ¿no? el día de ayer yo tuve taller de literatura en la Quinta de las Rosas, Tienes un grupo muy bonito, se donde he llama. estado desde hace 13 años dando fomento a la lectura a los adultos mayores y varios cachirules que por ahí se presentan. Sí, jóvenes que de repente nos acompañan o personas que no llegan a los 60 porque es para gente mayor de 60 años y también nos acompañan en el taller. Y hablábamos acerca de el miedo que le infundimos a los jóvenes en el libro. Mira, no sé si a ti te tocó en la secundaria o en la preparatoria que los maestros te ponían a leer el cantar del mío Cid. Ajá, sí. Los maestros te ponían a leer a Víctor Hugo en Los Miserables. Los maestros te ponían a leer la Ilíada y después se les ocurría que te pusieras a leer el Quijote. Mira, esto es sentido común. Si tú vas a empezar a hacer ejercicio después de 10 años de no hacer ejercicio y el entrenador te dice, bueno, date 20 vueltas al estadio, vaya, al día siguiente ya no regresas. O sea, le agarras pavor, le agarras, como dirían en mi casa, tirria al ejercicio y no lo vuelves a hacer. Pero un buen entrenador te dice, quiero que le des caminando 4 vueltas a la pista. Al día siguiente, ahora quiero que le des 5 vueltas a la pista. Y así te vas hasta que la siguiente semana, ahora quiero que trotes 4 vueltas. Hasta que en algún momento vas a estar tan capacitado con una buena condición física que te vas a aventar 10 kilómetros, sí, corriendo. Así es la lectura. Ese sería un buen consejo para fomentar la cultura, para que los niños, los adolescentes y los adultos nos acerquemos a la Sí. literatura. No hay que empezar con novelas, no hay que empezar con la Ilíada, no hay que empezar con Los Miserables ni con el Quijote, hay que empezar con cuentos. ¿Qué pasa con la cultura actualmente? Mira, a ti te tocó esa parte como cronista, Juan, porque tú participaste en secciones culturales de los periódicos, incluso en suplementos culturales. Dime si hoy existe algo semejante. Había revistas culturales. Yo fundé junto con unos amigos una revista que se llamaba Anónimos Suburbios. Durante muchos años estuvo una revista de José Homero que se llamó Graffiti, que después la pasó a un periódico que se llamó Performance, pero había ese esfuerzo cultural por difundir el trabajo de muchos artistas. Silvia Tomasa tenía la Valquiria, yo fui su jefe de redacción, teníamos el suplemento en Diario de Jalapa, pero ahora los suplementos culturales ya no existen. Ahora ya las revistas culturales independientes ya no existen. Todo eso se ha ido acabando un tanto por la desidia del gobierno, y no le quiero echar la culpa al gobierno, pero te voy a decir una cosa, la cultura sin mecenas es difícil que sobreviva, porque la cultura no es redituable económicamente del todo. Pero bueno, también tiene mucho que ver con quienes están al frente, claro. Porque luego, si volteamos a ver quiénes están al frente, al menos por ejemplo ahorita en nuestro estado, son mujeres que no es una cuestión tanto de género, ¿no? Que además les dan ese puesto por equidad de género, pero pues finalmente no hay resultados porque es la amiga, la recomendada, ¿no? La novia de, ¿sí? O la chichifa de. Mira, hablando de lo que está pasando en el movimiento cultural en Jalapa, yo fui funcionario cultural mucho tiempo en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Fui jefe de ediciones del IBEC y también estuve participando en el programa de fomento a la lectura en la subdirección de educación cuando estaba Araceli Friccione, una gran promotora de la cultura, que ante el desencanto de las instituciones culturales creó su propia fundación, Veracruz en el Arte, así. ¿Qué es lo que pasa? Que nos desencantaron completamente, ¿sí? El gobierno, desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, por ejemplo, el dinero de la cultura se ocupaba para otras cosas que no tenían que ver con la cultura. Era la caja chica de Fidel, la caja chica de Duarte. Bueno, todavía me acuerdo que una de las bodas de uno de los hijos de Juan Maldonado Pereda se pagó con dinero del Instituto Veracruzano de la Cultura. O sea, la actual directora de la cultura le cargaba las maletas a Silvia Tomasa Rivera, a Jorge Duarte.
¿sí? ¿Por qué? Porque ese era el trabajo. ¿Por qué está ahí? Llegó con la intención de crear la Secretaría de Cultura de Veracruz. Pobrecita. O sea, no puede con una dirección. O sea, yo no veo eventos culturales, no veo festivales. O sea, cuando estuvo Silvia Tomasa Rivera en Jalapa un tiempo, creó el Festival de Mar y Tierra, donde trajo a gente de altísimo nivel, ¿sí? Para que viniera a compartir su obra con los veracruzanos. ¿Cuándo se va a poder hacer algo nuevamente aquí? Aquí hubo un festival de teatro de la Universidad Veracruzana que llenaba las calles, las plazas. ¿Cuándo se va a repetir eso aquí? Hasta que se acabe esa desidia por parte de los gobiernos que creen que la cultura no se debe de pagar, que el artista debe de morir de hambre. Sí, porque son tres instituciones quienes mueven la cultura. Sí, La Universidad Veracruzana, el IDEC y Gobierno del Estado. Y si las cabezas de esas instituciones no tienen la sensibilidad para hacer o reactivar nuevamente lo que era Jalapa, la ciudad de la cultura, ¿no? Entonces pues vamos a seguir sumidos en la inmundicia, ¿no? claro, claro, claro. O sea, toda esa desidia ha cobrado un precio a tal grado que, lo tengo que decir, a muchos de los que hicimos cultura en algún momento ya no nos importa, ¿eh? O sea, tenemos un proyecto individual propio y nos basamos y nos movemos dentro de nuestro proyecto, pero participar de manera institucional ya no nos importa, ya no nos invitan, y si nos invitan ya ni siquiera vamos, ¿sí? Claro. Porque ya no nos importa. Está mal, pero ellos nos han creado esa resistencia a participar con ellos. Todo lo quieren de gratis, todo lo quieren de gratis, y para colmo, todo lo quieren mover de manera, ahora sí, institucional, pero rindiéndole un cierto culto a la figura de o un gobernador o un alcalde o un funcionario público. Oye, ¿imaginaste que ibas a ganar un premio nacional de ¿Y periodismo? con quién? ¿Y con quién? ¿Que ibas a publicar los libros que tienes? ¿Lo visualizaste? ¿O se fue dando todo poco a poco? Fíjate Una que, cosa te llevó a la otra. no, fíjate que aquí va a sonar algo completamente pragmático. O sea, yo llegué al periodismo por hambre. En serio. O sea, cuando yo me di cuenta que la literatura no me iba a dejar para comer, decidí entrar a un oficio en el que afortunadamente era yo bueno y que me podía brindar posibilidades ya de obtener un sueldo y de obtener una ganancia con la que yo podía tener una vida digna o más que digna, ¿no? Porque a mí cuando dicen una vida digna me da como escozor, ¿no? O sea, para mí el que dice es una vida digna, una vida jodida, ¿no? No es cierto, no. El periodismo no tiene que ser así. Yo conozco muchos compañeros que están peleando por eso, que son muy buenos en lo que hacen y que han sabido salir adelante, pero con mucho trabajo, con mucha Que preparación. también es mal pagado. Sí, es mal pagado, pero hay casos de periodistas, yo los conozco muy bien, que han sabido salir adelante con su esfuerzo y su preparación. Un periodista mal preparado nunca va a ser necesitado. Yo en conferencias que luego doy sobre periodismo, porque soy parte del Club de Periodistas de México, a algunos compañeros del gremio, siempre me preguntan cómo hacerle. Yo le dije, prepárense, hagan su trabajo de tal manera que cuando el jefe, el dueño del medio, esté pensando en eliminar algunos trabajadores, cuando les mencionen su nombre, fulano de tal, no, él no, a él sí lo necesitamos. Háganse imprescindibles. Háganse de tal manera que cuando ustedes ya no estén ahí, los extrañen realmente, o cuando ustedes salgan de ahí, alguien ya los esté buscando por otro lado, porque saben que son ustedes buenos. Ahorita que dices eso, creaste Libertad Bajo Palabra. El Libertad portal bajo palabra. es imprescindible para uno estar informado. ¿Qué significa para ti eso? Que seas un parteaguas de un medio de comunicación que se ha vuelto muy importante a nivel estatal y bueno, nacional también, de que todos nos informamos en ese portal. Fíjate que a mí me lo hizo ver un amigo, poeta, Manolo Santiago.
para mí el mejor, el más grande poeta vivo en Veracruz. Manolo Santiago, que por cierto no ha publicado un solo libro, pero tiene obra impresionante. Él es premio Elías Nandino de poesía juvenil, premio Elías Nandino. Me lo hizo ver cuando me mostró algunos detalles sobre el trabajo periodístico que estaba yo haciendo. Como tenía yo una influencia literaria, ¿sí? Mis artículos, ¿sí? Estaban cargados de, digamos, de referencias literarias. Y él me lo hizo notar, dice, estás dándole un giro. O sea, nadie ponía epígrafes, por ejemplo, en algunos artículos, y yo cuando así escribí una nota y veía que tenía relación con cierto autor que había leído, ponía un epígrafe que es una cita de tal obra y que complementaba el artículo que estaba yo escribiendo. Y después, en Libertad bajo palabra, también entendí bien el punto. Estábamos evolucionando, estábamos saliendo del medio impreso, donde venían columnas de este tamaño en una sola página y te las leías completas. Ahora no. En la computadora los lectores jóvenes, los lectores ya adultos, no leen tanto. Leen notas de este tamaño y entonces lo que hicimos nosotros fue crear un tipo de notas que llamamos avenida principal, que eran flechazos, eran balazos rápidos, información bien compactada, redactada bien, sí, y con mucho sentido que la gente entendiera así. Oye, Armando, ¿cómo se logra llegar al lugar que estás para ser uno de los periodistas más respetados del estado y del país? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Eres aguerrido? ¿Necesitas ser aguerrido? ¿Necesitas realizar un trabajo de investigación para llegar a ser un periodista como tú, de renombre y respetado? Fíjate, yo lo que creo, hay gente que define el periodismo, que le pone atributos o calificativos al periodismo, y uno de ellos es la objetividad. Dicen, el periodista debe de ser objetivo. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Mira, a ti te trabaja mucho la vida, te trabaja mucho también la amistad, el cariño, el afecto, y eso no te permite a veces ser objetivo. Y entonces la pelea por ser objetivo a veces es una falacia. Yo prefiero la honestidad. Un periodista honesto tiene más valor para mí que un periodista objetivo. Un periodista que se mueve sobre su propia congruencia. Y creo que es la congruencia lo que a mí de alguna manera me ha definido. O sea, yo no me permito, por ejemplo, y no me lo ofrecen. Por ahí decía Carlos Monsiváis en algún momento, ¿quién fue el desgraciado que corrió el rumor de que yo soy incorruptible? Alguien corrió ese rumor y ya ni siquiera me lo piden a mí, o sea, no se acercan para pedirme, oye, te pagamos por esto, te pagamos por aquello, por el otro. No lo hacen, porque la congruencia es lo que de alguna manera te va manejando en la vida. Y desde mi aspecto de congruencia, yo he tenido en el portal como periodista convenios periodísticos con algún municipio, con algún gobierno, pero nunca a mí me han pedido hablar bien del que me está pagando. Nunca me han pedido, no, es más, no me encuentras a mí una nota en la que yo le esté besando los pies a Fidel, a Duarte, a Miguel Ángel Yunes o al actual gobernador de Veracruz. No, realmente a mí lo único que me permiten es brindarles el servicio de publicidad que todo medio debería de estar brindando. Oye, Armando, ¿para ti qué significó haber ganado el Premio Nacional de Periodismo? Fíjate que para mí significó mucho porque ese premio dimensionó mi trabajo y significó mucho porque ese premio me costó mucho trabajo, tú lo sabes, Johnny, tú estuviste viendo la parte de lo que estábamos haciendo sobre la corrupción en la Secretaría de Turismo, sobre el conflicto de intereses en la Secretaría de Turismo. Yo le di seguimiento por más de 6 meses, escribí artículos, recibí amenazas, las personas que me pasaban la información también recibieron amenazas, por ahí a uno de los hoteleros que me pasó información, se le acercó la entonces secretaria de Turismo Leticia Perlasca y le dijo, con que tú eres el que le anda rascando los huevos al tigre.
se fue a Playa del Carmen. Cuando yo saqué el reportaje principal, mejor huyó a Playa del Carmen para alejarse de ese tipo de amenazas. Yo también tuve amenazas, o sea, escuché, digamos, por parte de amigos que habían estado de testigos, que una de las implicadas había dicho que la única manera de callar a este piojo periodista era partiéndome la madre, ¿no? Afortunadamente no llegaron a eso. Llegaron a amenazas de la Procuraduría General de la República en aquel tiempo. Me acusaron de robo a la correspondencia federal, bueno, cosas de ese tipo, y hay que aguantarlas. Entonces, la resistencia que tienes después de un trabajo periodístico que realizas en donde documentas la corrupción que está ocurriendo en una dependencia pública, esa resistencia es lo que a mí me llena de orgullo, que en algún momento yo pude sucumbir y hubo pruebas al respecto. Yo recuerdo, yo recuerdo que una amiga se enteró del reportaje, del último reportaje que fue el que le dio en la torre a la secretaria de Turismo. Me decía esta amiga, oye, pásame el reportaje, yo se lo llevo a la secretaria, ¿sí? 100,000 pesos sí te los da. 100,000 pesos sí te los da. Yo me acuerdo que en ese entonces andaba yo vendiendo mis libros en el tianguis, porque estaba yo en una situación muy difícil. 100,000 pesos me hubieran ayudado muchísimo, Juan. Bueno, era la feria del libro. Vino Beatriz Paredes, que era la madrina de la secretaria de Turismo, Leticia Perlasca. Andaban juntas las dos. Yo estaba platicando con mi amigo el escritor José Homero, el poeta, cuando de repente nos agarró el tumulto y aquí tenía yo a Beatriz Paredes y estaba hablando del fomento a la lectura, de Sandokan, del Principito y todo eso, de Dorian Gray. Y de repente levanto la vista y enfrente de mí, eso creo que nunca lo he dicho así, enfrente de mí tuve a Leticia Perlasca, se me quedó mirando así, así retadora. Ya había yo publicado 4 o 5 reportajes sobre la corrupción y no le habían hecho nada. Y me miró retador, así como diciéndome, no ha servido de nada, aquí sigo, pendejo. Y yo me quedé así, mira, bajé la cabeza como los indios y me quedé callado. Después de eso dije, no, el reportaje se publica. Se publicó y fue, vaya, un escándalo tremendo. Muchos compañeros lo retomaron, exigieron que cómo era posible que se permitiera ese conflicto de intereses. El conflicto de intereses es sencillo. Ella, como secretaria de Turismo, le estaba dando contratos a quien era su pareja sentimental en 2 empresas que tenían, que se llamaban Kinemanía y la Fábrica TV. Ella estaba exigiendo a los hoteleros que del 2% al hospedaje le entregaran ese dinero para pagar facturas de los contratos de estas compañías de su pareja sentimental. Los hoteleros le decían que no, porque no era posible utilizar el dinero para eso, que era para promoción, pero ella les exigió que lo pagaran y ahí empezó el problema. A mí me tocó mostrar un documento que era un estado de cuenta de un banco, creo que era Santander, un estado de cuenta de un banco en el que aparecía la cuenta mancomunada de Leticia Perlasca junto con su pareja sentimental. Pagaban el cable juntos, el teléfono juntos y todo juntos. Pero lo más grave de todo esto era que la dirección fiscal de ellas dos coincidía con la dirección fiscal de las empresas a las que les estaban pagando esos contratos. Era un conflicto de intereses del que no había ya salida. Eso es lo que publicamos, eso es lo que revelamos después de mucho tiempo y eso fue lo que a nosotros nos dio el Premio Nacional de Periodismo. ¿Tú qué les dirías a las nuevas generaciones que quieren dedicarse a la cultura, al periodismo? Fíjate, sobre todo en el tema de la cultura es fascinante. A mí la cultura me encanta y hablo de cultura como lo que significa todo lo que el hombre realiza como una manera de identificarse en el mundo, ¿no? La cultura en ese sentido es fascinante. Particularmente la literatura, a mí me fascina también, me entusiasma el hecho de estar conociendo historias nuevas y estarlas compartiendo. La generosidad la sigo teniendo porque sigo dando talleres y sigo dando conferencias a escuelas secundarias y todo eso. Y en cuanto al periodismo, mira, si no eres bueno, dedícate a otra cosa. En serio,
Si el periodista no tiene pasión por su trabajo, y si no está bien preparado, y si no es bueno, y está solo ahí porque le está entrando un ingresito que le ayuda a pagar la renta y que le ayuda a pagar... No, dedícate a otra cosa mejor. Si no eres bueno, si no, es como todo en la vida. Si no eres bueno en lo que haces, dedícate a otra cosa en la que tal vez puedas ser bueno. A mí me lo enseñaron en el fútbol americano. Todos queríamos ser quarterbacks. Todos queríamos ser quarterbacks porque es la estrella del partido, ¿no? Sin embargo, no todos teníamos aptitudes para ser quarterback. Yo no podía ser quarterback, no tenía yo brazo, ¿sí? Pero podía yo ser un buen linebacker. Tenía yo el cuerpo, tenía yo la respuesta y tenía yo la fuerza. Entonces me convertí en el fútbol americano en un buen linebacker y me dejó muy satisfecho. Pero no todos en la vida pueden ser buenos periodistas. Y si no estás siendo después de 4 o 5 años de trabajo un buen periodista, búscalo por otro lado. Oye, Armando, ¿cómo ves Jalapa, Veracruz, con todo lo que está pasando? Asesinatos a periodistas, desapariciones de mujeres, no hay cultura, políticos de muy bajo perfil. Mira, eso que estás tú haciendo es lo que se necesita. Esto que tú estás haciendo de crear un foro para que haya estas voces, no solamente la de un servidor, sino la de todos los protagonistas de la cultura que vivieron un momento especial dentro del Estado. Todos deberían de aportar para ver cómo renace la cultura en Veracruz. Hace mucha falta. La Universidad Veracruzana, con este rector de pacotilla, ya queda completamente descartada. El Instituto Veracruzano de la Cultura, con esta directora Silvia Alexandre, también de pacotilla, queda completamente descartada. Solo quedan los esfuerzos personales, particulares, o los esfuerzos colectivos. Y si todos estos esfuerzos colectivos se reunieran y tú buscaras esa reunión, eso crearía un movimiento que haría renacer la cultura. Que los teatros, que las obras de teatro se lleven a las calles, que las lecturas se lleven a las escuelas, se lleven a los foros, que los artistas que hagan exposiciones callejeras. Yo voy siempre a la Avenida Jalapa a caminar un rato y es un espacio hermoso donde se pueden poner las obras de los diferentes artistas, pero también se requiere el respeto de la ciudadanía. Si la ciudadanía se da cuenta de que es un esfuerzo colectivo, particular, que está valiendo la pena, ellos te van a dar el visto bueno y te van a respetar. Si no, no vas a obtener gran cosa. Pues esperemos que Jalapa vuelva a esos años Jalapa y Veracruz, todo el estado. El también, ¿no? Sí, porque muchos estados también están para abajo, ¿no? Te agradecemos mucho, Armando. Te felicitamos por todo lo que has hecho dentro de la cultura y dentro del periodismo. Eres un gran ejemplo de personas que hacen bien su trabajo, que lo hacen siempre con honestidad y con pasión. Te agradecemos mucho. Yo te agradezco mucho el espacio y te digo, me uno a esas voces que quieren que en Veracruz, en México, pero particularmente en nuestro querido Veracruz, la cultura vuelva a renacer.